Horizonte 104.3, la ruta de la fe. Bueno, pues ya en esta oportunidad vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado con quien vamos a estar conversando. Hace ya un tiempito hicimos un amarre, ¿no?, para esta entrevista, pero obviamente él no vive aquí, él vive en los Estados Unidos, aunque con frecuencia, como dice un amigo nuestro, pernota, ¿no?, en la República Dominicana, porque es dominicano, es nuestro, es de la Romana y es un hombre de mucha valía. Qué bueno tener la oportunidad de recibirlo en las mañanitas en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de su vida, ¿no? Y vamos a hablar de su trayectoria en la política y todo lo demás. Es un empresario en los Estados Unidos, pero está con nosotros. Qué bueno recibir al buen amigo don Héctor Núñez, que está con nosotros. Vamos a recibirlo con un aplauso, ¿verdad? Suelta el teléfono, Jaydu, para que puedas aplaudir, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, bienvenido, don gracias. Héctor. Un honor, un privilegio. Los muchachos aquí están en otra cosa, pero no se preocupe. Esa es parte del ambiente. Sí, un honor, un privilegio. Gracias, muy amable. Qué bueno, don Héctor. Decíamos, bueno, reside en la ciudad de Estados Unidos. Sí, 38 años. 30, pégase un poquito más. 38 años por allá en Nueva York. Solamente. Sí, Solamente. 38 años. ¿Por qué se va de la República Dominicana, don Héctor? Bueno, en ese tiempo la ex mía tenía que operarse en Estados Unidos y los abuelos de ella eran descendencia puertorriqueña y nos salió la residencia en menos de 3 meses al grupo completo, a los hijos y a mis 2 hijos y a mi esposa. Qué bueno. Entonces, vamos a conocer un poquito de usted, don Héctor, para que la gente que nos escucha en este momento, la diáspora, porque nosotros tenemos mucha gente que nos escucha en los Estados Unidos. De hecho, yo anuncié ahorita su presencia y ya un amigo suyo nos escribió de los Estados Unidos y me dijo, estoy pendiente, escuchando. Fernando Santana, Fernando Arrabalero. Don Elpidio Tolentino y Garrido también. Ese es mi hermano. Sí, de manera que vamos a conocer un poquito de usted, don Héctor, para edificarnos un poquito más. Háblenos de usted un poquito. Bueno, yo nací, muchas personas piensan que soy de la Romana. Yo llegué aquí a los 8 años. Nací en San Pedro de Macorís. Y mis padres se trasladaron, comenzaron el comercio en la Avenida Libertad, esquina Pedro Lluveres, en el 58. Yeah. Entonces yo me pasé 8 años con mis abuelos y luego estaba secuestrado con ellos, imagínate. Le hice mi verón hasta los 9 años y dormía entre ellos 2. Y a los 8 años vine para la Romana. Yeah. ¿De profesión? Bueno, soy graduado del Colegio Episcopal en el 72. En la madre y maestra de la primera promoción de contabilidad en el 77. Ya, en el 1977. Sí. Ok. Incursionó en la política. Eso es importante, ¿verdad? Porque usted tuvo vamos a decir, la suerte de formar parte del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, ese gobierno que abrió las puertas a las cárceles, que de alguna manera pues permitió, ¿no?, que la democracia retornara nueva vez al país, porque bueno, teníamos los 12 años ahí del presidente Joaquín Balaguer, ido a destiempo, padre de la democracia, ¿no? Pero los 12 años no fueron fáciles. Claro que sí. Los 12 años para usted, ¿qué significaron antes de entrar en el otro paso, ¿no? O sea, ¿qué significó para usted ese tiempo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer? Bueno, fue una época que tú salías a la calle con una barbita, con un pantalón negro y un poloché rojo y ya tú eras comunista. Bueno, yo no tuve muchas incidencias porque mi papá tenía muchos negocios. La policía siempre me conocía y me toleraban. Pero además, te confieso algo, yo no estuve en el partido, yo no participé en política. Sí. Yo llegué a la posición por ser de madre y maestra, que don Antonio y don Sonia trajeron casi a todos los egresados de madre y maestra al palacio. O sea que yo no participé activamente en política. Los compañeros, los hermanos de aquí, William y Israel Altagracia, ellos me soportaron y no me criticaron por ser mis amigos. ¿Cómo usted llega entonces al gobierno del presidente don Antonio Guzmán Fernández y cuál era su relación básicamente, ¿no?, con el presidente, sobre todo con Sonia, su hija, su esposo, ¿no?, el esposo de doña Sonia y todo lo demás? Explíquenos eso. Bueno, hubo una convocatoria para el Departamento de Contabilidad de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Participé y me nombraron. O sea, yo vine esperando el nombramiento para la Romana, pero en sí no estaba seguro. Entonces, en
interín hubo un cambio y cuando llegué me asignaron la posición de Contralor de la Secretaría Administrativa de la Presidencia. Básicamente por ser de Madrid Meta, no tenía, hoy conocía a Sonia José María Hernández, pero no tenía esa relación con ellos. Entonces estuve en el Palacio como Contralor. Esa posición fue creada en ese momento. Luego pasé a Contralor de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en los últimos 2 años, ministro consejero y cónsul general en Haití. En Haití. Dando visa ya. No. Fui honesto en eso. No. El asunto de Haití. Pero usted ¿Cómo era el tiempo de allá? Sí. Cónsul general. Es que en ese tiempo, o sea, los cónsules que fueron anunciados. O sea, yo fui con un criterio diferente de honestidad. Bueno, la exoneración que le toca a los diplomáticos, yo no lo utilicé. O sea, yo traje un Toyota Corolla del 82. A lo mejor tú lo viste por aquí en la calle. Sí, correcto. O sea, no vendí visa en exceso, me limité a hacer mi trabajo, diferente a todos los otros que han pasado que negociaban con todo. Pero, don Héctor, por suerte, usted, sin hacer política, consigue un puesto, un nombramiento, y fue en aquel entonces, porque ahora usted llega a un partido y usted coge un puesto sin hacer política para ese partido. Mire, y créame que si usted dura 4 años en el puesto, son 4 años de cajeta, gente cuestionando todo lo que usted haga. Bueno, en esa ¿No parte, le pasó eso en aquel entonces? No, claro, no te digo ahorita, o sea, que todos los políticos de aquí. Los cacos calientes. No, era amigo mío. ¿Quiénes eran los políticos del entonces aquí, en el PRD? Estaba Willamo, bienvenido Willamo, el Próspero Juan, sindicalista, Sí, Próspero Juan. Albert Giraldi, Que fue senador luego. Johnny Hill, que fue síndico, Johnny Hill, bueno, que el papá fue de los fundadores del PRD. Es el papá de Tony Hill. No. Johnny Hill, el papá de Jonito. Secundino Gil Morales, fue de los fundadores del PRD. Sí. Como eran mis amigos, en ese tiempo no había esa, como eso, como ahora, angurria como ahora. Sí. Yo ni estaba esperando eso, o sea. Pero su paso, por ejemplo, por el gobierno no lo lleva luego después a ser militante del partido como tal, porque bueno, usted llegó a un puesto público y de repente a veces uno se involucra con la cosa, ya estoy aquí, formo parte, soy parte del gobierno, bueno, me voy a ser miembro del partido. No, claro, sí, no, yo del PRD, del otro PRD, y luego del PRM, o sea, estoy activo y colaboro mucho con ellos en Nueva York. Ok, esa experiencia dentro del gobierno del presidente don Antonio Guzmán Fernández, ¿cómo usted evalúa esa experiencia, básicamente? Bueno, para mí fue una gran... Porque llegar de la universidad a ocupar un puesto público inmediatamente, ¿verdad? En un gobierno que tenía todas las expectativas, porque obviamente ese sí fue un gobierno del cambio realmente, ¿no? El presidente Guzmán. Bueno, a pesar de que muchas personas dijeron que yo llegué a la posición porque fui de que novio de Sonia Guzmán, lo cual y eso Tuvo su cuestionante. No, pero es que de eso yo iba a hablar ahorita, ¿verdad? Pero precisamente estando José María Hernández, la esposa de Sonia en Nueva York, yo le hacía esa historia a ellos, pero a la forma de chiste tuve, pero en verdad no fue verdad. O sea, usted no picó con Sonia Guzmán. No, imposible. No. Me quedé no como... fue yerno del presidente Guzmán. No, nada de eso. Bueno, para mí fue una experiencia. Por ejemplo, en ese periodo no se compró un carro nuevo. Todos los carros que se usaban eran lo que subastaban en aduana, o sea, lo que no lo retiraban. O sea, y hubo una austeridad bastante. Mucha gente cuestiona que por qué se suicidó y que supuestamente de corrupción de doña Sonia. Yo era asistente de ellos dos y, o sea, no hubo nada de eso. ¿Qué se decía en ese momento? O sea, ¿qué usted manejó en esa época? Quizás la gente no conozca. Deme una primicia ahí, ¿verdad? En función de eso, bueno, el presidente don Antonio Guzmán Fernández se suicidó, se quitó la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál era el ambiente en ese momento? Además del ambiente de pesadez, de tristeza, pena y todo lo demás. Pero ¿qué se manejaba en ese momento? Usted que estaba en el entorno ahí mismo, ¿qué usted pudo más o menos detectar o qué se hablaba? Cuando pasó el hecho, yo estaba en Haití. Entonces el embajador Valdés Hilario, el general, que fue el primer secretario de las Fuerzas Armadas, me llamó y me comunicó. Entonces yo fui con una seguridad, lo llevé a la frontera y después al otro día yo vine para el país.
Bueno, hubo un escritor, apellido Báez, que cubría la noticia en el Palacio del Caribe. Y él escribió un libro sobre la muerte de Don Antonio. Y antes de publicarlo, yo hablé con él y le dije lo que él iba a escribir. Hubieron muchos factores. Don Antonio tenía tendencia en la familia, suicida, en la familia. La soledad del poder. Muchos se fueron alejando y él se sentía como solo. Bueno, tú sabes, con él, todo el mundo. Él favoreció a muchos funcionarios. Son mis amigos, no voy a omitir los nombres, que después se fueron con Jorge Blanco. Entonces él se sentía. Entonces, Jorge Blanco nunca le perdonó que él siendo un iletrado, digo, comparado con él, le ganó la convención. Y le tenía un rencor y se le iba a hacer poner difícil con cosas sencillas cuando terminara el gobierno. O sea, es importante aclarar algo. O sea, Jorge Blanco fue quien sucedió entonces al presidente Antonio Guzmán Fernández, ¿no? Sin embargo, Jorge Blanco tenía una campaña dura en contra del presidente Guzmán Fernández. Claro, o sea, claro que sí. Hablaba incluso hasta de meterlo preso, ¿no? Sí, no, eso sí. Sí. Pero hay una palabra que usted mencionó que a mí me llamó mucho la atención. La soledad del poder. Yo no la había escuchado nunca. O sea, no la había conjugado nunca. La soledad del poder, por ejemplo, gente que lo favoreció con posesiones y se fueron alejando. No iban al palacio, casi no iba nadie. Entonces él sintió, se fue, eso lo fue acorralando. Doña Sonia, en una entrevista que yo le conseguí cuando siendo embajadora a alguien en Nueva York, ella tocó el tema ese de la tendencia en la familia, de los hermanos, de suicidio. Bueno, luego usted forma parte del gobierno de Salvador Jorge Blanco o no. Yo tengo un récord. Vamos a hablar de ese récord. Duré lo de Don Antonio. Los 41 días de Jacobo. Jacobo Masluta, 51 días. 51. Y como 3 meses de Jorge Blanco. 3 meses nada más. Sí. ¿Por qué? Me cancelaron porque yo era parte. Me recibió. ¿Usted se quedó con Jacobo Masluta en el mismo puesto? ¿O lo pusieron o lo colocaron en otro ¿Jacobo puesto? Masluta? Con los 51 días de Jacobo Masluta. No, en Haití todavía. Ok, se quedó. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, entonces cuando regresé, el presidente mandó a buscarme en un sentido. Sí. Me recibió doña Cela, Atuey, Jorge Blanco y el hijo. Están fallecidos todos. Sí, sí. Y me dijo que fuera tranquilo para Haití, que yo había hecho un buen trabajo. Pero ya mi decreto ya yo sabía que mi decreto ya estaba hecho. Don Héctor, ¿y cómo usted se llevaba con Atuey? Un hombre que tenía un carácter fuerte. Íntimos amigos. Eran panas fuertes. Sí, claro, con Atuey, que no. Yo hablaba con él casi todos los días. Yo tengo una pregunta aquí desde los Estados Unidos, como decíamos hace un momentito, ¿verdad? Adelante, buenos días. Estas son las mañanitas. Buenos días, hermano Edgar Marrero. Buenos días. Estas son las mañanitas. Saludos especiales para Héctor Núñez. Saludo a todo el equipo. Fernando Santana. Ese mismo, Edgar, permíteme solidarizarme primero con el amigo, hermano Johnson, Freddy Johnson, Sí, correcto. por la muerte de su esposa, Violetita. Yo le digo así porque la vi nacer. Sí. Conocí su familia y cuando supe la noticia me entristecí bastante. Y estoy que, bueno, lo que me queda de hoy pasar por la funeraria para darle un abrazo solidario al hermano Johnson y a su familia. Adelante, hermano, sí. Vamos ahora con la pregunta para el hermano y amigo Darío Núñez. Héctor, hablaste de la soledad del poder. Y hablando de soledad del poder, a mí se me ocurre que el presidente de la República no debió decir que no iba. Porque precisamente estoy mirando que posiblemente, yo no creo ni quiero vaticinar nada, porque la situación es totalmente diferente. Sin embargo, al presidente de la República lo están abandonando.
y el hecho de Senasa le da duro porque es de un amigo. Entonces, ¿qué opinión tú tienes a propósito de soledad del poder en esta oportunidad con el presidente Luis Abinader Corona? Adelante, hermano. Adelante, gracias a nuestro hermano Fernando Bueno, Santana. en aquella ocasión fue diferente porque él estaba terminando un mandato. Ahora no, el mandato estaba a mitad de periodo. Sí, correcto. Pero en parte, en cuanto al hecho de Senasa, me sentí consternado porque él es amigo mío y jamás pensé que eso pasaría. Un acto de corrupción que no debe pasar, que no debe haber pasado. Bochornoso. Bochornoso, increíble. Don Héctor, usted emigra a los Estados Unidos. Bueno, ocupó otras posiciones dentro del gobierno de Jorge Blanco. A los 3 meses fui que lo dejaron a un lado. Fue algo sorpresivo. Yo fui a tomar posesión de nuevo. Aunque yo me imaginaba que estaba mi decreto, pero cuando llegué a Haití, el embajador Valilario, siempre cuando yo llegaba, él me recibía, y yo, el listín diario yo lo llevaba, y me dice, no, dame ese periódico que tú vienes allá. Yo voy para la oficina, y me dice, pero ven acá, hay un decreto cancelándote en la primera página, y ahí me enteré. Ay, mamá. O sea, en el palacio le dijeron, usted está bien, tranquilo, siga cogiendo fiado. No, Sí. usted está en el periódico, pero como que no lo había ojeado. No, o sea, como me acosté tarde, o sea, me lo llevé, pero no lo leí. Entonces ponen... Sí. Porque el problema es que ahora los decretos vienen en un paquete. Sí. En la época mía eran únicos, o sea, salía un solo artículo, un decreto. Pero así también, cuando te cancelaban, era único también. O sea, Es muy bonito cuando te nombran y es duro cuando te cancelan. Don Héctor, ahorita usted dijo que el gobierno de Guzmán, que no compró vehículos, que él iba a las aduanas, los carros que estaban en subasta, y que esos eran los vehículos que iba a usar el gobierno. Pero ahora el gobierno lo que usa es vehículos de alta gama y un derroche de dinero en eso. ¿Qué opinión usted le da a eso? Bueno, pues en ese tiempo, por ejemplo, Martínez Aponte lo nombraron secretario técnico de la presidencia. Él era exigente. No, quiero una jipeta. Y oye, yo era que autorizaba todo eso. La hija del presidente, doña Sonia, tiene un carro, un Ford Maverick usado de esa aduana. ¿Cómo yo te voy a comprar una jipeta a ti? Y ahí lo descartaba. Bien. No, pero oye, es que el gasto corriente hay que disminuirlo. Eso es demasiado. Yo ganaba 800 pesos con mi gasolina. Pero en el tiempo 800 pesos eran mucho hoy. no había celular, no había gasto de representación, no había nada. O sea, era diferente. Ahora es un desastre. Don Héctor, usted llega a los Estados Unidos, Okay. obviamente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la diáspora allá en Estados Unidos. Bueno, ¿usted incursionó en la política en Estados Unidos también? ¿O No. Me mantuve un poco, colaboraba, pero le daba asesoría, pero no activamente. Ya. Usted dijo que pasó al PRM. Forma parte del Sí, PRM. claro, sí. Ok. ¿No ocupa ninguna posición en este momento allá, ni No, honorífico, ni nada en los Estados Unidos? Bueno, asesor de un grupo de contadores del PRM y asisto en instituciones sin fines de lucro que están ligados al partido, cosas así, pero no activamente. Ya. Porque allá hay un problema. Allá, por ejemplo, cuando tú tienes muchas relaciones, como el caso mío, ellos no me invitan a muchas actividades. Me dicen que un evento en tal sitio y lo cambian, o sea, ¿Pero por qué, don Héctor? porque, ¿sabes? Yo tengo muchas relaciones. Sí. Pero eso no beneficia hasta cierto punto, porque bueno, don Héctor viene a la actividad de nosotros, pero don Héctor es un ducho, es un hombre con muchas relaciones y no puede servir a nosotros para algo, ese tipo de No, relaciones. pues yo ven que yo puedo hacer una limitación para hacer echarle el palo en un sentido. Sí, es verdad, sí, eso es verdad. Con el que Guerrero me lo hicieron una vez. Sí. Me dijeron que llegaba en tal fecha, pero yo fui a buscar al aeropuerto, porque somos amigos. Y el grupo fue a buscar al aeropuerto y nos encontramos. Se encontraron. Que me dijeron que venía el otro día. Sí, Pero- para dilocarlo. Sí, pero yo me lo llevé, porque yo tenía más relación con... A eso es que ellos le tienen miedo. Claro que sí. Porque la línea, y más con la trayectoria política que usted tiene, se lo lleva, porque a la hora de yo buscar asesoría siendo político y me hablan de usted y la trayectoria suya, yo no lo voy a pensar 2 veces, y más si hay lazo de amistad. No es cierto, allá hay un pugilato, o sea, bueno, a nivel del PRM hay mucha división, hay varios grupos. ¿Cómo va a ser? Y lo que dijo Fernando ahora, esa que no iba,
eso abierto. Ayer viste mi grupo. Yo en mi ignorancia, porque no soy político, dije en una peluquería que tiene el caballero Simón, yo dije, lo peor que ha hecho Abinader es decir que no va, porque ahora él no tiene, o sea, a él no es que hay que servirle, él no es el presidente, la mira, porque aquí la gente no habla de Abinader, No. aquí la gente viene a hablar, los nombrados de aquí, los directores de aquí vienen a hablar De de David Carolina, Collado. de David, de Yayo, aquí no hablan de Abinader, Abinader no cuenta para nada. Bueno, ¿tú recuerdas la época de Balaguer? Él decía, Ido a destiempo, Sí. padre de la democracia. ¿qué decía él cuando regrese de Boston? Sí, Después de hacerse el análisis de la vista, pero él nunca decía. sí. Y todo depende. Sí, las circunstancias, según Sí, las circunstancias. sí, circunstancias, Él sí, hablaba de eso. exactamente. Hasta última hora mantenían expectativa. Sí, pues entonces, todos los candidatos, oye, muchos que no tienen, o sea, que para mí no tienen condiciones. Muchos de ellos. No, Oye, no. El problema es que ellos entienden que cuando un presidente dice que no va, ya ellos andan buscando al próximo que se está acercando al poder, congraciarse a con el congraciarse otro. con ese círculo de ellos, y entonces ellos entienden que ese que va a llegar al poder porque es el que va a dar los puestos y va a poner a los compañeros de la base con puestos. Y por eso es que prácticamente van soltando al presidente, como le pasó, usted dijo, a Guzmán, que ya Guzmán no iba. Y entonces todo el mundo se estaba alineando. Estaba alineándose. Con Jorge Blanco, que era entonces ese que estaba. Jorge Blanco, sí. Pero, bueno, Jorge Blanco, ¿cómo terminó el gobierno? O sea, después, Sí, o sea, sí, sí. poco. ¿No? Incluso ha sido hasta ahora el único presidente dominicano que ha estado encarcelado. Encarcelado, El presidente Jorge Blanco, ¿no? Que también hubo una maldad de parte de Balaguer ahí, que le hizo una bellaquería. Pero quizá no había necesidad de que el presidente estuviese preso, ¿no? Pero sobre todo por lo que se le acusó, la sobrevaluación, que una piña, que un uniforme, eso es un disparate. Pero esa era otra época y Balaguer hacía las cosas de forma distinta, ¿no? Sin embargo, don Héctor, ¿cómo es su relación en este momento, por ejemplo, con Chu Vázquez allá en la embajada americana, El consulado. en el consulado dominicano? No, muy buena porque somos amigos de hace mucho tiempo. Y Eligio Jaques, Eligio que estuvo allá como cónsul. Yo colaboro, doy conferencias en el consulado sobre temas de impuestos y cosas así. Y nos llevamos muy bien. Porque usted tiene una compañía de TAS allá. De impuestos, De impuestos, sí. 38 años. Yo 38 pensaba que era de años. taxi. No, No, de impuestos. Yo dije, le está chocando la cabeza el carro. Si eran de... No, impuestos. Impuestos allá. O sea, tú sabes que allá es una obligación. Sí, correcto. Entonces también le lleno el 80% de los ciudadanos que residen en Dominicana, que trabajan aquí, yo le hago los reportes, porque el ciudadano americano tiene que reportar los ingresos, no importa dónde se lo gane. Correcto. Lo único que está exento hasta cierta cantidad de dinero. Y hay muchos dominicanos que viven aquí porque son ciudadanos. Sí, claro que sí, trabajan aquí, entonces yo le preparo los impuestos allá. Ya. Qué bueno. Por ejemplo, hay un señor que le dicen que la fruta, que se ganó unos premios ahora y se ganó pila de millones. Ese hombre tiene que pagar impuestos en Estados Unidos. Sí, porque yo creo que él es residente, él no es ciudadano, es residente. Pero tiene que reportarlo. Pero lo que pasa es que es posible que no lo haga. Porque no hay ninguna vinculación, algún documento que diga que se lo gane. Sí. Eso no fue trabajando. Eso. No, no importa. Eso está consiguiendo. Es un ingreso. Tiene que El ingreso no solamente al trabajo. Tú puedes recibir dividendos. Pero él es residente. Incluso él no es residente. Él para viajar, para venir a este país, perdónenme los que me conocen que estoy hablando de eso. Pero él para venir a este país tuvieron que darle un papel porque él no tiene todavía la residencia. No, él es residente. El que no es residente no puede salir del país. Exactamente. Él solicitó la residencia. Entonces en el pasaporte, si no le ha llegado, le tapan la residencia en el pasaporte. Lo que pasa es que él dijo que no quería que porque los ratones se comen la foto. Sí. No, pero él es residente, si no puede salir. Don Héctor, como usted nunca ha perdido como le digo, la cercanía, ¿no? Con la romana como tal, siempre viene a la romana, hace inversiones en la romana. Es decir, usted cree en su pueblo como tal. Porque usted dice, bueno, usted es de San Pedro de Macorís, pero si vino de los 8 años para acá, usted no es de San Pedro nada. Usted de la romana hace muchísimo tiempo. ¿Cómo evalúa usted
la actual gestión del Partido Revolucionario Moderno en La Romana? O sea, los funcionarios. Usted que conoció a los funcionarios de la época del 78, 89, 80, los 80 y todo lo demás, pero los actuales gobernantes, funcionarios que tenemos en La Romana, las autoridades de La Romana como tal en este momento, ¿cómo usted evalúa el trabajo que están haciendo? Bueno, en esa parte, como yo vivo aquí, no puedo opinar. No, pero solamente me llevo por la prensa, Sí. que a veces dicen de la basura, Sí. pero básicamente, según la prensa y las noticias, hay problemas del amigo mío, Betiviel, ¿sabes? En cuanto, eso es lo que yo leo, problemas de la basura, de la calle, pero también hay un limitado presupuesto del ayuntamiento y muchas veces tampoco no recibe la ayuda necesaria del gobierno central por la situación económica del país. Sí. Ya. A propósito de la situación económica del país, usted que viene de un país en donde las cosas se hacen de forma distinta, ¿no? Totalmente diferente y obviamente en donde, pues, usted me entiende, compararlo con la República Dominicana es un abismo, de un lugar a otro como tal, pero la situación de nosotros en este momento, por ejemplo, donde se habla de que bueno, la canasta familiar ronda los 50,000 pesos, ¿no? Y muchas otras situaciones y precariedades que en este momento se exhiben. ¿Cuál es su opinión a propósito de eso? Porque usted allá trabaja con los impuestos, pero obviamente allá o allí, ¿verdad? Los impuestos como tal se recaudan, se cobran, pero se le devuelve a la ciudadanía de alguna manera, cosa que aquí no sucede. O sea, porque aquí físicamente no se le entrega el dinero a nadie, se dice, no, lo vamos a invertir en obra. Y lo vamos a invertir bueno, según la cantidad de dinero que nos entre de distinto lugar, vamos a invertir. Pero ¿cuál es su opinión a propósito de eso? Porque al final uno como que no ve que se invierte nada. Bueno, allá, por ejemplo, cuando están reparando una calle, una autopista, ponen los impuestos trabajando por usted. ¿Qué significa eso? Que está invirtiendo. O sea, que tú pagas impuestos, pero tú lo ves. Allá, por ejemplo, yo nunca he visto un presidente inaugurando un puente en Estados Unidos. El alcalde o el gobernador va con una cinta. Pero no aquí, por ejemplo, aquí siempre ha sido así. Caravana, inaugurar. Aquí inauguraron una sala de emergencia que duraron, ¿qué tiempo fue que duraron? 6 años. 6 años duraron para repararla y la inauguraron como que fue que la donaron de un día para otro. Como que hicieron el hospital nuevo. Si yo leyera cuando hay una construcción, los impuestos trabajando para el pueblo, yo me sintiera feliz porque yo pienso inmediatamente, ahí está mi dinero. Los políticos entienden que fueron ellos que hicieron. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, cuando tú trabajas y pasas 10 años trabajando, tú acumulas para tu retiro de seguro social. O sea que fácilmente una persona que trabaja durante 10 años puede retirarse con $1,500, $800 de seguro social. Allá. De seguro social. Aquí no se retiran ni con 30. Aprovechando el asunto de retiro, veo de un mal gusto, no me cae muy bien que estén pensionando pensiones especiales. Correcto. Yo le iba a hablar de eso. Oye, gente que nunca han trabajado ni han aportado. Entonces hay un fenómeno ahora, que muchos que son ciudadanos americanos, que reciben seguro social allá, le dan seguro médico y todo, quieren aplicar por una pensión especial en la República Dominicana. Son insensatos. ¿Cómo usted ve eso? Oye, eso es... Oye. ¿Cómo una gente que recibe seguro en Estados Unidos quiere aspirar para que le den 50,000 o 60,000 pesos de una pensión especial? Con eso se pueden pensionar 10 gente de 10,000. O sea, Y esas son medidas que se han tomado, que se están tomando hace un tiempito, pero hay una gran cantidad de personas, sí, Eso tiene su intención. que han sido pensionados y que no han trabajado nunca. También gente que han estado en la calle, en bacanería y en chelcha, que los que se han pasado la vida de chabacanería, también van al gobierno y quieren que le den una pensión especial o una pensión de ayuda ahora también. ayer me sido periodista que una pensión de 100,000 pesos, 75,000, oye, eso es abusivo. Bueno, en la parte de los impuestos también hay muchos créditos. Si tú tienes 3 hijos menores de edad, te dan un crédito especial. Si estudias, que se van a la universidad, tú puedes deducir todo eso como si tienes la casa y lo que tú pagas de intereses. Esos son los impuestos. Los impuestos, o sea que hay muchas deducciones que te favorecen. En cuanto al coste de la vida, allá ha subido bastante. Allá, por ejemplo, tú ibas con $100 con un carrito, lo llenaba. Ya no. O sea, todo
la canasta familiar ya está bien alta. A nosotros nos decían aquí que con $1 nos comíamos un McDonald's de lo grande con un refresco y un helado. Ya, eso no, Y eso no es cinco y pico, no, ya no. Además, el asunto de la tarifa arancelaria, o sea, hay muchos productos que están llegando bien caros. O sea, Sí, por los aranceles, ¿no? Sí. Que el presidente ha subido y todo lo demás, le ha puesto a diferentes países. claro ¿no? que sí. Obviamente. La República Dominicana es importante, ¿verdad? Porque don Héctor viene de un país, como decíamos, que piensa de forma distinta a nosotros y que aplica ese pensamiento como tal, pero nosotros no lo aplicamos así. Y nos gustaría saber, por ejemplo, su opinión a propósito de el caso este de Senasa, que tanto ha sonado, ¿no? Y los hechos de corrupción que se han venido presentando hasta este momento. Igual, usted es americano. Entonces, las extradiciones que se producen como consecuencia del narcotráfico y todo lo demás. Este lío que hay como en este país, que usted viene aquí porque usted ama su país también, ¿verdad? Pero, y la pasa bien aquí. Pero a nosotros nos gustaría saber su opinión a propósito de eso. ¿Y qué dice la diáspora allá de eso? Bueno, eso ha sido, bueno, en el caso particular de Santiago, era amigo mío. Pero, oye, eso yo no esperaba. No, pues fue algo, porque los fraudes de la corrupción de antes eran de un 10% de comisión, pero ahora son especiales, ¿sabes? Oye, son creativos. O sea, creativos. Entonces el problema es que aquí, bueno, hay muchos casos pendientes. Allá en Estados Unidos, el que comete un acto de corrupción, preso. Oye, la parte ahora es que si tú devuelves, oye, yo no sé, oye, tú te incentivando la corrupción. Sí. Digo, o sea, si tú devuelves $100,000, ¿cuánto te robaste? No, imagínese. Usted devuelve 3,000 millones. ¿Cuánto usted se llevó? Te llevaste 100. Pero claro, o más. También lo que me preocupa el caso de Senasa es que hay una complicidad del sector empresarial, de familias tradicionales. Oye, que no se justifica que como que cometan esos actos, pero son... Porque antes los actores eran personas, pero ahora son de apellido. Eran chivitos, ahora Chivito. son gente de alta alcurnia. No. Y no tanto eso, en la población, en el país completo, en las 32 provincias, hay médicos que se prestaban para firmar recetas y firmar quimioterapia para que fueran supuestamente de que hacérsela y entonces después cobraban ese dinero. Y cuando tú, que eres el paciente enfermo que iba a buscar eso, decían, pero ya usted se la dio. Entonces, esos médicos que patrocinaron eso, que estaban en eso, también debieran de ir a buscarlo por eso. Yo considero, por ejemplo, yo vi que estoy en una noticia en la Liga del Cáncer en Santiago, que una contadora pública autorizada, mi profesión, era la esposa del señor. Era parte de la directiva y realizaba la auditoría interna. Entonces yo digo que con los médicos hay que comenzar sanciones. Todo los profesional que se ve envuelto en un acto de corrupción, digo, ya condenado, que le cancelen el S4. El S4, Porque claro. hay que mandar un ejemplo. El CODIA, con los ingenieros, el médico, cada quien que asuma su riesgo. Allá que hay corrupción, no ocupa ni alcalde de su casa. O sea, las cosas, la justicia ya se aplica. Uno siempre dice, bueno, en Estados Unidos la justicia se aplica. Aquí se negocia. Esa marcha de ayer, ¿cómo usted la vio? Esa protesta que se hizo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la gente salió a protestar incómoda, esperando el fallo, a ver lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cómo usted vio esa manifestación del pueblo que se levanta a protestar cuando ve que las cosas no están bien? No estoy evadiendo la responsabilidad, pero yo estoy como fuera de noticias. Cuando lleguen estoy aquí. No, pero esas son cosas. Cuando ya el pueblo como que no encuentra solución, la gente se desespera y sale a la calle a manifestarse en contra de lo que está pasando. Porque pero hay muchos casos de corrupción, o sea, engavetados. O sea, entonces la gente quiere un desenlace. Sí, es correcto, ¿verdad? Don Héctor, ¿qué tiempo usted va a estar aquí en La Romana? Dígame. Hasta, bueno, voy para Santo Domingo mañana, tengo una cuanta. Ok. Sí, pues yo vine prácticamente, yo soy miembro de la clínica de familia, del Consejo Administrativo. Sí, correcto. Entonces vine a colaborar con esa parte. Y usted, para recordar sus años, no ha vuelto a Haití, recordando esos tiempos que estuvo allá. Ay. Bueno, es peligroso.
Ir ahora a Haití es peligroso. Tenemos a Fernando Santana de nuevo. Adelante. Oye. Buenos días, Ravalero. De nuevo. Oye, Edgar, y Sí. a todo el equipo, Héctor, debo decir algo en beneficio del pueblo de la Romana, del Estado, del gobierno, y algo que te puede beneficiar a ti. ok. Yo tuve un pequeño accidente aquí en la casa y me cayó un pedazo de cerámica, me dio una herida y sangraba profundamente. Pues yo que puedo ir a donde Canela, tengo amigos, en todas las clínicas de aquí de la Romana, pero yo decidí ir a la remodelada emergencia del Aristide Fiallo Cabral. Y te voy a decir, lo que yo vi ahí, Héctor, me acordó Estados Unidos, incluso las emergencias de Nueva York y esa no tienen nada de diferencia. Pero lo más importante es el material humano que hay ahí. Una doctora que yo te voy a decir, mejor que esa no he visto en ninguna parte del mundo. Y mira, yo he viajado a muchos sitios. Pero las personas que están haciendo pasantía, oye, me hicieron sentir, y no a mí solamente, que quizás fui, la gente dice, bueno, ese Ravalero vive por allá. No, había un jovencito ahí con todas las características de la humildad y lo atendieron como un rey. Pero lo más importante, sin preguntar si usted tiene seguro o no. Lo único que me preguntaron fue por la cédula. Yo le enseñé algunos documentos de allá afuera y me dijeron, no, el número. Cuando le di el número de la cédula, entonces me buscaron. Pero le voy a decir, no te exigen nada. Y me acordó de Estados Unidos, porque allá cuando tú llegas con una emergencia, te atienden y después te preguntan. Entonces, no todo está malo aquí, y eso debe conocerlo el pueblo de la Romana. Esa remodelada emergencia reúne todas las condiciones que demanda la población. Muchas gracias, Edgar, por permitirme dar esta información. Gracias. Darío, yo no quiero que tú tengas ningún problema, pero si tienes uno, puede ir ahí, te ahorra unos chelitos. Pasen buen día y lo sigo escuchando con atención. Gracias, Déjeme, como en los últimos tiempos hay muchos casos de narcotráfico. Uno siempre, antes de uno meterse en algo, debe pensar en los hijos de uno. Sí. Cuando yo era cónsul en Haití, había un general que me buscaba. Un país pobre, el tipo tenía 3 Mercedes en caballo de paso fino. Me estaba buscando, entonces yo averigüé. Pedigrí. Y me dijeron, no, está ligado al narcotráfico. Para no casarte la historia, él quería como que, él me estaba buscando, me buscaba, que quiero conocer tu país, que yo qué, digo, pero vete, yo te doy la visa. Cuando terminó el periodo de Jean-Claude Duvalier, él fue pedido en extradición de la Florida por muchos kilos de cocaína. Y en la cárcel, esperando la extradición, se comió una sopa y se envenenó. Ay, bendito. Estaba dañado los elementos que hicieron la sopa. Entonces, cuando recibí muchas propuestas de mucho dinero, y yo me quedaba pensaba en mis hijos. Y mis hijos, tengo 2 hijos que tienen el rango de dominicano más alto en Estados Unidos. Están retirados. Y el expediente mío, porque ellos tienen inteligencia, información clasificada, me depuraron hasta a mí aquí y a mi papá. Ellos me dieron una copia del reporte. Entonces, uno tiene que pensar en los hijos de uno antes de aceptar algo que te vaya a crear un problema. Exacto. Que a lo mejor le había servido de impedimento a los mismos hijos suyos si usted se había visto envuelto en algo. Claro que sí. Entonces yo invito a los padres ahora, o sea, que antes de meterse en algo, oye, piensen en su generación, en su familia. Es un poco duro, pero muchos casos familiares que conocemos. Nosotros estamos perdidos aquí, don Héctor. Nosotros tenemos un sinnúmero de muchachos que no trabajan, que fuman vape, que hacen lo que le da la gana en la casa y que los padres no pueden con ellos. Así es. Un índice muy alto, más de un Elevado, 40%. muy elevado. Don Héctor, estamos llegando a la parte final prácticamente, ¿verdad? Okay. Pero sí me gustaría
Bueno, aclarado ya lo de doña Sonia, que eso no No, fue no, verdad. Eso no fue verdad. No, claro que no. Sí. Porque eso es bueno aclararlo, ¿usted me entiende? Porque hay gente que dice eso. No, pero no, José, el esposo de ella, bueno, cuando él estuvo interno en Estados Unidos, el único que sabía dónde estaban ellos, aparte de los hijos, vamos, Agripino Núñez Collado, Sí. tuvo que llamarme a mí para conseguir el teléfono de ellos. Pues yo mantengo esa relación bien con ellos, sí. Qué bueno. Doña Sonia está allá, ¿verdad? No, ya cesó. Ya cesó. Ya. Qué bueno. Pues, don Héctor, un mensaje a la romana en este momento, ya antes de irnos, ¿verdad? Don que hacer Héctor una pausita. fue por lo clásico para el ¿Quién? domingo. ¿El clásico? Usted fue por allá para ver la gente que... Sí, claro, yo me encontré ahí con gente que yo tenía 40 años y no lo veía. Por eso. No, yo estuve por allá, sí. Sí, sí. Don Héctor estuvo ahí y estuvo también en Guaso Brazo Van. Oye, yo pensaba que esa fiesta no se iba a dar. Ah, que nos iba a dar por el aguacero. Oye, no, pero increíble. Se dio mejor que si no hubiese llovido. Sí, eso es verdad. No, y lleno, la gente perrota hasta el final. Hasta el final, eso es correcto. Hizo daño. Sí, cantó muy bien. Bueno, un mensaje final tuve que esos aguinaldos, que en la época de nosotros eran asaltos navideños. Sí. Pero yo me imagino que Ahora los asaltos son diferentes. son diferentes. No, que uno iba a la casa con música y la gente abría de confianza. Pero eso es difícil que se recupere eso. Bueno, don Héctor, si a mi casa van con un asalto, tienen que prepararse, que yo tengo un malpón de pecado. Porque ahora mismo no se está confiando en él. Bueno, Ay, no, que está chivo, sí. un llamado a la policía, hágale para esos asaltos, a que prohíban eso, don Héctor. Bueno, le voy a enviar el mensaje. El jefe de la policía, muy amigo mío. Sí, General Madé. No, pero Al jefe, al mayor. el mayor, sí. Madén, sí. Guzmán. Manfred, sí. El asistente del amigo Máximo Contreras. Sí, de aquí, de la Romana. Una nota final. Todavía Raiza, todavía no. Hemos hablado por teléfono y comenzamos ya a los dos. Porque ese niño, yo lo vine a hacer. Sí, sí. Él me decía, tío. O sea, todavía yo no he podido ir a verla porque sé que es duro, es duro, sí. Bueno, entonces que no hayan tanta. Tú dijiste ahorita, por ejemplo, bandas. Hay bandas, tú ves que de barrio. Sí. Fue precisamente se produjo esta situación por un encuentro entre ambas bandas, ¿no? Y se produjo un problema y ahí vinieron los botellazos, lo que sea, perdió la vida un joven. Yo lo que digo a este gobierno al anterior es que una disminución del gasto corriente para llevar esos fondos, llevarlo a prevención de delincuencia en los barrios. Bueno, tanto diplomático. En muchos sitios tuve una embajada, un consulado con 20 funcionarios. Digo, siempre ha sido así. Pues para Naciones Unidas ya había 38 en gobiernos anteriores. Sí, correcto. Oye, ganando paquetes de dinero, un país pobre. Allá, ¿cómo está eso? ¿Cómo se maneja eso? Hay mucho nombrado allá. No, eso ha cambiado bastante. No, ha cambiado. Esto es lo que hay en gancho. No. Está bien, está bien, no. O sea, el consulado allá dominicano, ¿hay poco nombramiento allí o hay una gran cantidad de gente dando vueltas en los pasillos ahí que usted ha podido ver más o menos? Más o menos, ellos se cuece. No, a veces, lo que pasa es que el consulado recibe mucha gente y tienen personal. Pues tiene muchas oficinas de interior y policía, de casillo qué. O sea, muchas veces no justifican lo que hacen. Exacto, pero gana muy bien. Pero Porque sí, por lo menos el sí cobran. cónsul allá gana muy bien. Gana muy bien. No, porque ellos reciben. Supuestamente, antes, tú te quedabas con una parte de lo. Pero ahora hay que mandar un reporte al gobierno. Sí, sí. Pero ellos siempre tienen un efectivo, o sea, que no lo reportan. Tienen viáticos. Sí, se maneja bien lo de la libreta para los dominicanos. Sí. O sea, no hay queja en ese sentido. No, en el servicio. Porque antes la diáspora había una queja que no hay libreta, que no hay esto, que siempre había un problema, ¿no? Entonces el dominicano siempre estaba como apurado. No, entonces el consulado de Nueva York central, está mucho público, entonces abrieron uno en New Jersey. ¿En qué parte exactamente usted vive en Nueva York? No, yo vivo en New Jersey, pero la oficina está en Nueva York, cerca de la 42. La incorporación, por ejemplo, de
de instituciones bancarias en los Estados Unidos, usted que vive allá y es dominicana, instituciones bancarias dominicanas allá, ¿cómo ustedes vieron ese proceso? Bien. No, todavía porque el Banco de Reserva está dando servicio, Banco pero Popular también. no, pero el BPD estuvo antes, pero ya ellos no dan servicio, ellos manejan cuentas corporativas, no cuentas regulares, sino para grandes contribuyentes, no manejan con... O sea, Banco de Reserva tú puedes hacer depósitos, pero hay transacciones que no puedes hacerlas. Ya, hay limitaciones. Limitaciones, sí. Qué bueno. Bueno, pues don Héctor, muchísimas gracias, ¿verdad? Don Héctor Núñez ha estado con nosotros compartiendo la mañana de hoy. Estas son las mañanitas, su día empieza a partir de este momento. Es bueno agradecerle a don Héctor que hablamos hace como un mes y pico, ¿verdad? Para esta entrevista. Sí. Y don Héctor me dijo, cuando esté en la Romana la vamos a hacer. Y aquí está y cumplió con nosotros, ¿verdad? Y está con nosotros en la mañana de hoy. Don Héctor, muchísimas gracias. Gracias Igualmente, por acompañarnos. Gracias al equipo. Sí. No, y conocí dos más. Sí, no, son dos cuchas, oye, para que usted sepa. Dos cuchas, sí. Qué bueno. Nos vamos mañana, Dios mediante, otro más espacio de las mañanitas. Estas son las mañanitas, su día empieza hoy. En CEDISA abrimos nuestras puertas para ti y hoy queremos invitarte a conocer nuestra nueva sucursal. Aquí encontrarás un espacio diseñado con calidad para el cliente. Contamos con tecnología de vanguardia y un equipo humano comprometido con su salud y bienestar. Con un moderno sistema para su rápida atención. En esta sucursal ponemos a su alcance una amplia gama de estudios diagnósticos y un moderno y equipado laboratorio clínico con más de 650 tipos de pruebas y certificado ISO 9001. Además, tenemos a su disposición tomografía computarizada, radiografía, mamografía, densitometría ósea, estudios cardiológicos, sonografía y Doppler. CEDISA crece para estar más cerca de ti. Ven, conócenos y disfruta la experiencia de un diagnóstico con excelencia. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así.
Estas son las mañanitas hoy. Tu día inicia con emoción y voy llevándote el mundo hasta aquí. Con Marrero la vida es así. Estas son las mañanitas.